La casa de mi amiga Claudia necesitaba que alguien revisara las tuberías antes de que regresara de Guadalajara. Era la opción más cercana a mi departamento, apenas 3 cuadras caminando por las calles empedradas del barrio San Antonio. Me dijo que la llave estaría debajo de una maceta azul junto a la puerta principal. Llegué como a las 2 de la tarde. El sol pegaba fuerte y las calles estaban vacías, como siempre a esa hora. La casa se veía normal desde afuera, una construcción de 2 pisos con paredes de adobe pintadas de amarillo descolorido. Pero cuando me acerqué a la puerta, noté algo raro. Nopales espinosos crecían a través de todos los marcos de las ventanas de la planta baja. No eran plantas pequeñas, eran pencas gruesas que se metían por las esquinas de cada ventana, como si hubieran estado creciendo ahí por años. Claudia no me había mencionado nada de eso. Pensé que tal vez era algo reciente, o que simplemente no le había dado importancia. Encontré la llave donde dijo y abrí la puerta. El aire adentro olía a humedad y a algo dulce que no pude identificar. La sala estaba oscura. Las cortinas estaban cerradas y la luz que entraba por las ventanas se veía verdosa por los nopales. Pude ver que los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si nadie hubiera vivido ahí en mucho tiempo. Eso me extrañó porque Claudia me había dicho que solo se había ido por 2 semanas. Caminé hacia la cocina para revisar el fregadero. Mis pasos sonaban muy fuertes en el piso de mosaico. Cuando llegué, vi que el grifo goteaba despacio. Tic, tic, tic. El sonido se escuchaba amplificado en el silencio de la casa. Abrí la llave del agua y salió un chorro café que después se aclaró. Fue entonces cuando escuché pasos arriba, pasos lentos, como si alguien caminara descalzo por el piso de madera. Me quedé inmóvil junto al fregadero. Claudia me había dicho específicamente que la casa estaría vacía. Los pasos se detuvieron. Esperé unos segundos y volví a escucharlos. Esta vez se dirigían hacia las escaleras. Decidí subir a revisar. Tal vez era un gato que se había metido por algún lado, o las maderas del techo que se contraían con el calor. Subí los escalones despacio, tratando de no hacer ruido. El pasillo de arriba tenía 3 puertas. Todas estaban cerradas. Los pasos habían venido de la habitación del fondo, la que daba hacia el patio trasero. Me acerqué y puse la oreja contra la puerta. No escuché nada. Giré la perilla y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, pero la cama tenía las cobijas revueltas, como si alguien acabara de levantarse. La ventana estaba abierta y una cortina blanca se movía con la brisa. Revisé el closet y debajo de la cama. Nada. Cuando salí de la habitación, escuché que la puerta principal se cerró. El sonido fue claro, el golpe seco de la madera contra el marco. Bajé corriendo las escaleras. La puerta estaba cerrada y cuando traté de abrirla, no se movió. Giré la perilla varias veces, pero no cedía, como si estuviera cerrada con llave desde afuera. Fui hacia la ventana de la sala para ver si podía salir por ahí, pero los nopales bloqueaban completamente el paso. Las pencas eran más gruesas de lo que había pensado, y tenían espinas largas que llegaban hasta el cristal. Era imposible pasar sin lastimarse. Volví a la cocina y probé la puerta trasera. También estaba cerrada. La ventana de la cocina daba al patio, pero estaba muy alta y tenía rejas. Empezaba a sentir que el aire se hacía más pesado. El olor dulce que había notado al entrar ahora era más fuerte. Subí otra vez para revisar las ventanas del segundo piso. En la habitación principal, la ventana daba hacia la calle. No tenía rejas y estaba a una altura que podía manejar si me colgaba del marco. Cuando me asomé, vi a un hombre parado en la banqueta de enfrente. Estaba inmóvil, mirando hacia la casa. Llevaba una camisa blanca y pantalón oscuro. No pude ver su cara porque tenía una gorra que le hacía sombra, pero algo en la forma en que estaba parado me dio escalofríos. Había algo raro en sus proporciones, como si fuera demasiado alto o demasiado delgado. Le grité que me ayudara, que estaba encerrada. El hombre no se movió. No levantó la cabeza ni dio señales de haberme escuchado. Siguió parado ahí, completamente inmóvil. Grité más fuerte, pero fue como si no existiera para él. Decidí saltar. Era mi única opción.
Abrí completamente la ventana y pasé una pierna por el marco. La altura no era tanta, tal vez 3 metros. Podía caer en el pequeño jardín de enfrente, que tenía tierra suave. Cuando estaba a punto de saltar, el hombre levantó la cabeza hacia mí. No pude ver sus facciones, pero sentí que me estaba mirando directamente. Se quedó así unos segundos y después empezó a caminar hacia la casa. Su forma de moverse era extraña, muy rígida. No esperé más. Me impulsé hacia afuera y caí en el jardín. Me dolió el tobillo izquierdo, pero pude levantarme. El hombre ya no estaba en la banqueta. Miré hacia todos lados, pero había desaparecido. Corrí hacia la puerta principal y traté de abrirla desde afuera. La perilla giró normalmente y la puerta se abrió sin problema. Eso no tenía sentido. Había estado completamente cerrada desde adentro apenas unos minutos antes. Entré corriendo para tomar mi bolsa, que había dejado en la sala. Cuando llegué, vi que todas las sábanas que cubrían los muebles estaban en el piso. Los sillones y la mesa estaban al descubierto, como si alguien hubiera quitado las sábanas de un tirón. Tomé mi bolsa y salí corriendo. No cerré la puerta con llave. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible. Cuando llegué a mi casa, llamé a Claudia. Le conté lo que había pasado, pero ella se escuchaba confundida. Me dijo que no entendía de qué nopales hablaba, que las ventanas de su casa nunca habían tenido plantas. También me dijo que los muebles no tenían sábanas encima, que todo estaba normal cuando se fue. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo en esa casa. Me contestó que apenas había rentado el lugar la semana pasada, que era la primera vez que se iba desde que se mudó. Eso explicaba por qué se veía como si nadie hubiera vivido ahí, pero no explicaba los nopales, ni los pasos, ni el hombre de la banqueta. 2 días después pasé por la calle para ver la casa desde lejos. Se veía completamente normal. Las ventanas estaban limpias, sin ninguna planta. Había ropa colgada en el patio trasero y se escuchaba música desde adentro. Le pregunté a doña Lucía, que vive en la casa de al lado, si había visto algo raro el martes por la tarde. Me dijo que no, que todo había estado tranquilo, pero cuando le describí al hombre de la camisa blanca, se puso seria. Me contó que hace como 10 años había vivido un hombre así en esa casa. Alto, muy delgado, siempre con gorra. Había muerto de un infarto una mañana de verano. La familia se fue poco después y la casa estuvo vacía mucho tiempo. Diferentes personas la habían rentado desde entonces, pero nadie se quedaba más de unos meses. Doña Lucía me preguntó si había visto los nopales en las ventanas. Le dije que sí, y ella asintió como si ya lo supiera. Me explicó que aparecían de vez en cuando, siempre cuando la casa estaba a punto de cambiar de inquilinos. Nadie sabía por qué. No volví a pasar por esa calle. Claudia se mudó 3 semanas después. Me dijo que había empezado a escuchar pasos por las noches y que una mañana encontró todas las ventanas abiertas, aunque ella las había cerrado antes de dormir. Nunca me explicó por qué no me había contado sobre la historia de la casa. Tal vez no lo sabía cuando me pidió el favor, o tal vez pensó que no era importante. El olor dulce que había sentido en la cocina lo volví a percibir una vez, caminando por el mercado de Benito Juárez. Era el olor de las flores de nopal cuando están a punto de marchitarse. Olor que se queda pegado en la ropa y que no se quita fácil. Todavía me pregunto si realmente vi al hombre de la banqueta, o si fue mi imaginación por estar asustada. Pero el dolor en el tobillo me duró una semana, y eso no fue imaginación. A veces pienso en los nopales creciendo a través de las ventanas, en cómo pudieron crecer tan rápido y después desaparecer. Doña Lucía me había dicho que aparecían cuando la casa estaba a punto de cambiar de inquilinos, pero no me explicó qué significaba eso. Claudia encontró otro lugar en la colonia Centro. Me dijo que dormía mejor ahí, que las noches eran más silenciosas. No volvimos a hablar de lo que pasó esa tarde en el barrio San Antonio. La última vez que supe algo de esa casa fue hace 2 meses. Un compañero del trabajo me contó que su prima había rentado una casa por ahí y que se había salido a los pocos días. Dijo que había plantas raras creciendo en las ventanas y que escuchaba ruidos por las noches. No le pregunté la dirección exacta. No quería saber si era la misma casa.
pero a veces, cuando paso por calles parecidas en otros barrios, me quedo viendo las ventanas, buscando pencas verdes que crezcan donde no deberían crecer. Hasta ahora no he visto nada, pero sé que si algún día las veo, voy a caminar más rápido hacia el otro lado. El sonido de mis pasos en el mosaico de aquella cocina todavía lo escucho cuando estoy en casas vacías. Historia 2. La oferta de trabajo llegó por mensaje directo en Facebook. 500 pesos por día para limpiar una mansión colonial en el centro histórico de Puebla. Solo 3 días de trabajo. Necesitaba el dinero desesperadamente. Mi seguro médico había vencido el mes anterior y no podía permitirme renovarlo sin ingresos constantes. El contacto se llamaba Roberto Mendoza. Su foto de perfil mostraba a un hombre mayor con lentes. Me pidió que nos encontráramos en la esquina de la 5 Oriente con 16 de septiembre a las 8 de la mañana. Dijo que la casa había estado vacía por años y necesitaba una limpieza profunda antes de ponerla en venta. Llegué puntual. Roberto ya estaba ahí, fumando un cigarro junto a un auto viejo. Era más delgado de lo que parecía en su foto. Tenía las manos manchadas de nicotina y olía a café amargo. ¿Eres Valeria?, me preguntó. Sí, la del trabajo de limpieza. Me entregó un juego de llaves pesadas. La casa está a 2 cuadras, número 318 en la 4 Norte. Puedes empezar hoy mismo. Caminamos hasta la propiedad. La mansión era imponente pero deteriorada. 3 pisos de cantera gris con balcones de hierro forjado. Las ventanas del segundo piso estaban tapiadas con tablones de madera. El portón principal tenía la pintura verde descascarada y varios candados. ¿Cuánto tiempo lleva vacía?, le pregunté. Unos 15 años, tal vez más. Roberto abrió el portón con una de las llaves. La familia que vivía aquí se mudó de repente. Dejaron todo adentro. El patio central estaba lleno de escombros. Pedazos de techo de metal corrugado se habían desprendido y estaban esparcidos por el suelo. Las columnas tenían grietas profundas. En el centro había una fuente seca cubierta de musgo negro. ¿Qué le pasó al techo?, pregunté. Se fue deteriorando con el tiempo. Hay que tener cuidado con el metal suelto. Roberto señaló hacia arriba. Empieza por el primer piso, las habitaciones principales. Hay escobas y productos de limpieza en el cuarto de servicio. Me mostró una habitación pequeña al fondo del patio. Adentro había cubetas, trapos, detergente y una aspiradora vieja. También había una mesa de plástico y 2 sillas. Puedes descansar aquí cuando necesites. Hay agua en la llave del patio. Roberto revisó su reloj. Vengo mañana a las 5 de la tarde a ver cómo vas. Se fue sin decir más. Me quedé sola en el patio, escuchando el eco de mis pasos en las baldosas agrietadas. Decidí explorar antes de empezar a limpiar. El primer piso tenía 6 habitaciones conectadas por un pasillo largo. Los pisos eran de mosaico hidráulico con diseños geométricos, pero estaban cubiertos de polvo y hojas secas. Las paredes tenían papel tapiz despegado que colgaba en tiras. La primera habitación había sido una sala. Todavía había muebles cubiertos con sábanas blancas. Un piano vertical estaba arrinconado junto a la ventana. Las teclas estaban amarillentas y algunas faltaban. Cuando presioné una, no sonó nada. En la segunda habitación encontré una mesa de comedor para 12 personas. Las sillas estaban acomodadas perfectamente, como si alguien hubiera estado esperando invitados. Sobre la mesa había un florero de cristal con flores secas que se desmoronaron cuando las toqué. El comedor tenía una puerta que daba a la cocina. Los azulejos de la pared estaban manchados de humedad. La estufa era de los años 60, con quemadores de hierro fundido. El refrigerador estaba desconectado y tenía la puerta abierta. Adentro olía a moho. Pasé el resto de la mañana barriendo y sacudiendo. El polvo era denso y se levantaba en nubes grises cada vez que movía algo. Tuve que abrir las ventanas para poder respirar. A las 2 de la tarde paré para almorzar en el cuarto de servicio. Mientras comía mi torta, escuché un ruido metálico arriba, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Esperé unos minutos, pero no se repitió. Probablemente era el viento moviendo algún pedazo suelto del techo. Por la tarde limpié las otras habitaciones del primer piso. Una había sido recámara matrimonial.
La cama todavía tenía las cobijas puestas, pero estaban cubiertas de polvo y tenían manchas de humedad. En el buró había una fotografía en marco de plata. Mostraba a una familia de 5 personas parados frente a la fuente del patio cuando aún funcionaba. En el closet encontré ropa colgada, vestidos de mujer de los años 80 y trajes de hombre. Todo olía a naftalina y humedad. Había zapatos alineados en el piso del closet, zapatos de niño también. A las 6 de la tarde decidí irme. Había limpiado 4 habitaciones y estaba agotada. Guardé los productos de limpieza en el cuarto de servicio y cerré todas las ventanas que había abierto. Cuando salía por el portón principal, una mujer mayor se acercó desde la casa de enfrente. Tenía el pelo gris recogido en un chongo y usaba un delantal azul. ¿Vas a trabajar en esa casa?, me preguntó. Sí, solo por unos días. Ten cuidado, mija, esa casa no está bien. Se acercó más y bajó la voz. La familia que vivía ahí desapareció una noche. Dejaron todo, hasta la comida en la mesa. ¿Desapareció? Nadie los volvió a ver. Los Ibarra eran buena gente. Tenían 3 niños pequeños. La mujer miró hacia las ventanas tapiadas del segundo piso. Después empezaron los ruidos. Por las noches se escucha caminar arriba, como si alguien siguiera viviendo ahí. Seguramente son ratas o gatos. No, mija, son pasos de gente. La mujer se persignó. Yo vivo aquí desde hace 30 años. Sé lo que escucho. Le agradecí por el aviso y me fui. Pero sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza durante el camino a casa. Al día siguiente llegué a las 8 en punto. El portón estaba cerrado con llave, como lo había dejado. Pero cuando entré al patio, noté que la puerta del cuarto de servicio estaba abierta. Estaba segura de haberla cerrado. Revisé adentro. Todo estaba en su lugar. Las escobas, los productos de limpieza, la mesa y las sillas. Pero había algo diferente. Las sillas estaban movidas. Las había dejado metidas bajo la mesa y ahora una estaba corrida hacia afuera. Decidí no darle importancia. Tal vez Roberto había venido temprano a revisar algo. Ese día me enfoqué en el pasillo principal y la escalera al segundo piso. Los escalones eran de madera y crujían con cada paso. Algunos estaban sueltos y se hundían cuando los pisaba. El barandal de hierro forjado estaba oxidado y se sentía áspero al tacto. Llegué al segundo piso, pero las habitaciones estaban cerradas con candado. Roberto no me había dado llaves para esa área. Desde el pasillo pude ver que las ventanas estaban tapiadas desde adentro, no desde afuera como había pensado. Alguien había clavado los tablones desde el interior de las habitaciones. Bajé y seguí limpiando el primer piso. A media mañana escuché de nuevo el ruido metálico arriba. Esta vez duró más tiempo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Me quedé inmóvil, escuchando. El ruido se detuvo por unos segundos y luego continuó. Definitivamente venía del segundo piso, justo arriba de donde yo estaba. Salí al patio y miré hacia las ventanas tapiadas. No se veía nada, ni siquiera rendijas de luz entre los tablones. Pero el ruido siguió por otros 5 minutos antes de parar completamente. Cuando Roberto llegó a las 5, le pregunté sobre los ruidos. Es el techo de metal corrugado, me dijo sin mirarme a los ojos. Se mueve con el viento. Pero no había viento esta mañana. Siempre hay corrientes de aire en estas casas viejas. Roberto revisó las habitaciones que había limpiado. Vas bien. Mañana puedes terminar con el primer piso y limpiar el patio. ¿Y el segundo piso? Ese no. Solo el primer piso y el patio. Se fue rápido, como si tuviera prisa. No me gustó su actitud evasiva, pero necesitaba el trabajo. Esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en lo que había dicho la vecina sobre la familia desaparecida y en los ruidos del segundo piso. Roberto había dicho que era el techo de metal, pero yo había estado en casas viejas antes. Sabía cómo sonaba el metal moviéndose con el viento. Esto era diferente. El tercer día llegué decidida a terminar rápido y irme. Solo me faltaba limpiar la cocina a fondo y el patio. Después podría cobrar mis 1,500 pesos y buscar otro trabajo. Empecé por la cocina. Limpié los azulejos con cloro y tallé el fregadero hasta que quedó blanco. La estufa estaba muy sucia.
Tuve que usar un cepillo de alambre para quitar la grasa acumulada en los quemadores. Mientras trabajaba, noté que había una puerta pequeña que no había visto antes. Estaba pintada del mismo color que la pared y casi no se notaba. La manija era antigua, de latón opaco. La abrí y encontré una escalera angosta que subía al segundo piso. Era una escalera de servicio, probablemente para que los empleados domésticos subieran sin usar la escalera principal. La escalera estaba oscura. No había ventanas y el aire olía a encerrado. Decidí subir solo unos escalones para ver qué había arriba. A mitad de la escalera había una puerta pequeña. La empujé y se abrió hacia un pasillo del segundo piso. Era el mismo pasillo donde había visto las puertas con candado, pero desde el otro extremo. El pasillo estaba más oscuro de lo que esperaba. Las ventanas tapiadas no dejaban pasar nada de luz, pero pude ver que había al menos 5 puertas a cada lado, todas cerradas. Regresé a la cocina y seguí limpiando, pero no podía quitarme de la cabeza la escalera de servicio. Roberto me había dicho específicamente que no subiera al segundo piso, pero técnicamente yo no había subido por la escalera principal. A las 11 de la mañana escuché los ruidos otra vez. Esta vez sonaban más fuertes y más cerca, como si vinieran de la habitación directamente arriba de la cocina. No eran ruidos de metal moviéndose con el viento. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Los pasos se detuvieron justo arriba de donde yo estaba. Miré hacia el techo y vi que una pequeña lluvia de polvo caía entre las vigas de madera. Esperé 5 minutos. Los pasos no se reanudaron, pero ahora estaba segura de que había alguien en el segundo piso. Decidí subir por la escalera de servicio para investigar. Tomé una linterna pequeña que había visto en el cuarto de servicio y subí despacio, tratando de no hacer ruido. El pasillo del segundo piso estaba completamente oscuro. Encendí la linterna y vi que las puertas no tenían candados desde este lado. Los candados estaban en el pasillo principal, pero estas puertas se abrían hacia acá. Abrí la primera puerta del lado derecho. Era una recámara pequeña. Había una cama individual con las cobijas revueltas, como si alguien hubiera estado durmiendo ahí recientemente. En el buró había un vaso con agua. El agua estaba turbia, pero no parecía muy vieja. La segunda habitación era un baño. El espejo estaba roto y había pedazos de vidrio en el lavabo. Pero lo que más me llamó la atención fue que la regadera estaba húmeda. Gotas de agua colgaban de la alcachofa. En la tercera habitación encontré ropa extendida en una silla, pantalones de mezclilla y una camisa de trabajo. Estaban secos, pero no tenían polvo, como si alguien los hubiera puesto ahí hace poco. Los pasos empezaron otra vez, pero ahora venían del fondo del pasillo. Apagué la linterna y me quedé inmóvil en la puerta de la habitación. Los pasos se acercaban despacio. Paso, pausa, paso, pausa. Como si quien caminaba estuviera cojo o tuviera dificultades para moverse. Esperé hasta que los pasos estuvieran cerca y luego encendí la linterna de golpe, apuntando hacia el pasillo. Vi una figura al final del corredor. Era un hombre mayor, delgado, con ropa sucia. Tenía el pelo gris y despeinado. Cuando la luz lo iluminó, se quedó paralizado como un animal sorprendido. Nos miramos por unos segundos que parecieron eternos. El hombre tenía los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. Una de sus piernas estaba doblada en un ángulo extraño, como si estuviera lastimada. «¿Quién eres?», le grité. El hombre no respondió. En lugar de eso, empezó a caminar hacia mí. Su paso cojo se volvió más rápido, más desesperado. Salí corriendo hacia la escalera de servicio. Bajé los escalones de 2 en 2, casi tropezándome en la oscuridad. Detrás de mí escuchaba los pasos irregulares del hombre, tratando de seguirme. Llegué a la cocina y corrí hacia el patio. No me detuve hasta llegar al portón principal. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolsa. Cuando finalmente abrí el portón, miré hacia atrás. El hombre estaba parado en la puerta de la cocina, observándome. No intentó seguirme más allá del patio. Salí a la calle y cerré el portón de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La vecina de enfrente estaba barriendo su banqueta. Cuando me vio salir corriendo, se acercó.
¿Qué pasó, mija? Te ves muy pálida. Hay alguien adentro. Un hombre viejo. ¿Un hombre? La vecina frunció el ceño. ¿Cómo era? Le describí al hombre que había visto. Pelo gris, delgado, una pierna lastimada. La cara de la vecina se puso seria. Ese es don Aurelio Ibarra, el papá de la familia que desapareció. ¿Pero no dijiste que habían desaparecido todos? Sí, todos, hace 15 años. La vecina me miró fijamente. Don Aurelio murió 2 semanas antes de que desapareciera su familia. Lo velaron en esa misma casa. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Desde entonces, algunas personas lo han visto caminando por la casa, siempre en el segundo piso, siempre arrastrando esa pierna que se quebró cuando se cayó de la escalera. No esperé a escuchar más. Caminé rápido hacia la avenida principal, sin voltear atrás. Nunca regresé por mi pago. Roberto me llamó 2 veces, pero no le contesté. No quería tener que explicar por qué había abandonado el trabajo. 3 semanas después conseguí empleo en una oficina. Tenía seguro médico y un sueldo fijo, pero cada vez que pasaba cerca del centro histórico, tomaba otra ruta. A veces, cuando el viento es fuerte, escucho el sonido del metal corrugado golpeando contra algo sólido, y recuerdo esos pasos lentos en el pasillo oscuro, acercándose hacia mí. Historia 3. Las tablas del pozo viejo se doblaban cada vez que alguien pasaba sobre ellas. Llevaban años así, cubiertas de musgo y con clavos oxidados que sobresalían como dientes. Nadie se había molestado en arreglarlas desde que la familia Herrera abandonó la casa de adobe hace 15 años. Llegué a Ejido El Mezquital con mis amigas el viernes por la tarde. Teresa había conseguido permiso para acampar en el terreno de su tío, cerca de las ruinas de varias casas abandonadas. Era nuestro primer fin de semana libre en meses, y necesitábamos alejarnos de la ciudad. El lugar estaba a 2 horas de Durango, rodeado de mezquites y nopales, con esas construcciones de adobe que se desmoronaban lentamente bajo el sol del desierto. La casa más grande tenía paredes gruesas de casi 1 metro, con ventanas pequeñas y sin vidrios. Las vigas del techo se habían caído en algunas habitaciones, dejando montones de adobe seco y pedazos de madera carcomida. Teresa nos contó que la familia se había ido de un día para otro, dejando todo: muebles, ropa, trastes, como si hubieran salido corriendo. Montamos las tiendas de campaña a unos 50 metros de la casa, cerca de un árbol de mezquite que daba sombra. Daniela y Teresa se fueron a buscar leña mientras yo terminaba de armar mi tienda. El sol ya estaba bajando, pintando las paredes de adobe de color naranja. Todo se veía tranquilo, casi bonito, si no fuera por esa sensación extraña que me daba la casa vacía. Esa noche hicimos fogata y platicamos hasta tarde. Teresa nos contó más historias del lugar, que la gente del ejido evitaba pasar por ahí después del anochecer, que habían visto luces moviéndose dentro de la casa. Daniela se burló, dijo que eran puras supersticiones, pero yo noté que mantenía la fogata bien prendida. Me desperté como a las 3 de la mañana con ganas de orinar. Salí de la tienda con mi lámpara y caminé hacia unos arbustos, lejos del campamento. El aire estaba frío y se oía el viento entre los mezquites. Cuando regresaba, la luz de mi lámpara iluminó algo que se movía cerca de la casa abandonada. Era una persona. Alguien caminaba entre las ruinas, despacio, como si conociera el lugar perfectamente. No llevaba lámpara ni linterna. Solo se movía entre las sombras, entrando y saliendo de los cuartos sin techo. Me quedé inmóvil, tratando de enfocar mejor. La figura era delgada, vestía ropa oscura. Parecía estar buscando algo, revisando cada rincón de la casa. Se detuvo frente a lo que había sido la cocina y se quedó ahí varios minutos, completamente quieta. Pensé en despertar a las chicas, pero estaban dormidas y no quería hacer ruido. La persona siguió moviéndose, ahora hacia la parte de atrás de la casa. Desapareció detrás de una pared y no la volví a ver. Regresé a mi tienda y me quedé despierta el resto de la noche. Cada ruido me ponía nerviosa. El viento movía las lonas, los mezquites crujían, y yo me quedaba escuchando, esperando oír pasos. Por la mañana no les dije nada a Teresa y Daniela.
Desayunamos café y pan dulce que habíamos traído, y ellas planearon explorar las otras casas abandonadas del ejido. Yo dije que prefería quedarme a leer, pero la verdad es que quería vigilar la casa grande. Teresa y Daniela se fueron como a las 10. Yo me senté bajo el mezquite con un libro, pero no podía concentrarme. Cada 5 minutos levantaba la vista hacia la casa. Las ventanas vacías parecían ojos que me observaban. Cerca del mediodía, decidí acercarme, solo para echar un vistazo rápido, para convencerme de que no había nada extraño. Caminé despacio hacia la entrada principal, pisando con cuidado los pedazos de adobe que estaban esparcidos por el suelo. La puerta había desaparecido hace años, solo quedaba el marco, con goznes oxidados colgando de un lado. Entré al primer cuarto, que debió ser la sala. Había una mesa de madera volteada, una silla sin respaldo y montones de hojas secas que el viento había acumulado en las esquinas. Todo olía a humedad y adobe viejo. Las paredes tenían manchas de agua y grietas que subían hasta el techo. En algunas partes el adobe se había caído, dejando ver los ladrillos de abajo. Pasé al siguiente cuarto. Este tenía parte del techo intacto, con vigas de madera negra por el tiempo. En el suelo había pedazos de tela podrida, tal vez cortinas o ropa que alguien había dejado. Una botella de vidrio verde estaba parada en un rincón, medio enterrada en el adobe suelto. Seguí explorando. La cocina tenía un fogón de leña construido en la pared, con un comal de hierro todavía encima. Había ollas de barro rotas en el suelo y un metate volcado, todo cubierto de polvo y telarañas. Fue en la última habitación donde encontré las huellas. Eran marcas frescas en el adobe suelto del suelo, pisadas de botas, claramente visibles. Alguien había estado caminando ahí recientemente, tal vez esa misma mañana. Las huellas iban de la ventana hacia la puerta, y luego se perdían en la parte del suelo que estaba más dura. Me agaché a examinarlas mejor. Las botas eran grandes, probablemente de hombre. Las marcas se veían nítidas, sin borrar por el viento. Definitivamente eran recientes. Seguí las huellas hacia la ventana. Desde ahí se veía perfectamente nuestro campamento, el mezquite, las tiendas, el lugar donde habíamos hecho la fogata. Quien había estado parado ahí nos había estado observando. Salí de la casa caminando rápido. Ya no me sentía curiosa, solo nerviosa. Las huellas eran prueba de que alguien más andaba por el lugar, alguien que conocía bien las ruinas y se movía por ahí de noche. Cuando regresé al campamento traté de actuar normal. Leí mi libro, preparé algo de comer, mantuve la rutina, pero cada pocos minutos volteaba hacia la casa, buscando movimiento en las ventanas. Teresa y Daniela volvieron como a las 4 de la tarde, emocionadas por las otras casas que habían explorado. Encontraron una con un altar familiar intacto, con santos de yeso y flores secas. Otra tenía un patio con un horno de adobe que todavía funcionaba. Les pregunté si habían visto a alguien más en el ejido. Teresa dijo que habían platicado con un señor que cuidaba cabras, pero que aparte de él no habían visto a nadie. Daniela mencionó que el lugar se sentía muy solo, como si la gente evitara pasar por ahí. Esa tarde ayudé a preparar la cena, pero no tenía hambre. Seguía pensando en las huellas, en la figura que había visto moviéndose entre las ruinas. Teresa notó que estaba callada y me preguntó si me sentía bien. Le dije que solo estaba cansada. Cuando se metió el sol, volvimos a hacer fogata. Esta vez me aseguré de que estuviera bien prendida, con suficiente leña para toda la noche. Teresa sacó una guitarra y se puso a tocar canciones que conocíamos. Daniela contó chistes malos que nos hicieron reír. Por un rato me olvidé de la casa abandonada. Pero cuando se hizo más tarde y el fuego empezó a bajar, volví a sentir esa sensación de que alguien nos observaba. Las llamas proyectaban sombras que se movían, y cada vez que volteaba hacia la casa, me parecía ver movimiento en las ventanas oscuras. Teresa se durmió primero, luego Daniela. Yo me quedé junto al fuego, echándole leña cada vez que empezaba a apagarse. No quería que nos quedáramos a oscuras. El viento había parado y todo estaba muy silencioso, demasiado silencioso. Como a la 1 de la mañana oí pasos. Venían de la dirección de la casa.
lentos y pausados. Alguien caminaba sobre el adobe suelto y los pedazos de ladrillo. Se oían claros en el silencio de la noche. Me quedé completamente inmóvil. Los pasos se detuvieron. Luego siguieron, ahora más cerca. Whoever it was se estaba acercando a nuestro campamento. Agarré un palo de la fogata, uno que tenía la punta encendida. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a oír. Los pasos siguieron acercándose, ahora a unos 20 metros de distancia. ¿Quién anda ahí?, grité, levantando el palo encendido. Los pasos se detuvieron inmediatamente. Silencio total. Ni siquiera se oía el viento. Esperé varios minutos, con el palo en la mano, tratando de ver algo en la oscuridad más allá del círculo de luz de la fogata. Nada se movía. No se oía nada. Desperté a Teresa y Daniela. Les dije que había oído pasos, que alguien andaba cerca del campamento. Daniela se incorporó inmediatamente, completamente despierta. Teresa tardó más en reaccionar, pero cuando vio mi cara supo que hablaba en serio. ¿Viste quién era?, me preguntó Daniela. No, solo oí los pasos. Venían de la casa. Teresa agarró su lámpara y alumbró hacia la casa abandonada. Las paredes de adobe se veían amarillentas bajo la luz, con las ventanas negras como agujeros. No se movía nada. A lo mejor era un animal, dijo Teresa, pero su voz sonaba insegura. Los animales no caminan así, le dije. Eran pasos de persona. Nos quedamos despiertas el resto de la noche, turnándonos para mantener el fuego prendido. Daniela encontró una vara larga y la puso junto a su tienda. Teresa mantuvo su lámpara a la mano. Yo no solté el palo quemado. No volvimos a oír los pasos, pero ninguna pudo dormir. Cada ruido nos ponía alerta. Una lechuza que gritó a lo lejos nos hizo brincar. El viento que movió una lona suelta nos tuvo en tensión varios minutos. Cuando empezó a amanecer, decidimos irnos. No hablamos mucho mientras desmontamos el campamento. Solo queríamos salir de ahí lo más pronto posible. Mientras guardaba mi tienda, volteé una última vez hacia la casa abandonada. En una de las ventanas del segundo piso, la que daba directamente hacia nuestro campamento, había algo que no había visto antes. Una silueta oscura, parada completamente inmóvil, observándonos. Le grité a Teresa y Daniela, pero cuando voltearon ya no había nada. La ventana estaba vacía, igual que todas las demás. ¿Estás segura de que viste algo?, me preguntó Daniela. Completamente segura. Teresa cargó sus cosas al carro más rápido de lo normal. Daniela no dejaba de voltear hacia la casa mientras cerraba su mochila. Yo mantuve los ojos fijos en esa ventana del segundo piso, esperando ver la silueta otra vez. Salimos del ejido como a las 7 de la mañana. Teresa manejó más rápido de lo usual por el camino de terracería. Ninguna habló hasta que llegamos a la carretera principal. ¿Creen que era alguien del ejido?, preguntó Daniela. No sé, dijo Teresa. Mi tío nunca mencionó que alguien viviera cerca de las casas abandonadas. Tal vez era alguien que no quería que supiéramos que estaba ahí, dije. Seguimos manejando en silencio. En el espejo lateral vi las casas de adobe haciéndose más pequeñas hasta desaparecer detrás de los mezquites. Nunca supimos quién era la persona que andaba entre las ruinas. Teresa preguntó a su tío cuando regresamos a la ciudad, pero él dijo que nadie vivía por esa zona, que las casas llevaban años completamente abandonadas. A veces pienso en esas huellas frescas en el adobe suelto, en los pasos que oímos esa noche, en la silueta parada en la ventana del segundo piso. Teresa dice que tal vez era alguien que se escondía ahí, alguien que no quería que lo encontraran. El viento sigue moviendo las tablas podridas que cubren el pozo viejo. Historia 4. Necesitaba el trabajo desesperadamente después de renunciar a mi empleo en la oficina. No podía soportar más ese cubículo gris y las juntas interminables. Cuando vi el anuncio para limpiar casas abandonadas en Ciudad Juárez, el pago era decente y no hacían muchas preguntas. La empresa se llamaba Servicios de Rehabilitación Urbana y se especializaban en preparar propiedades abandonadas para nuevos inquilinos. Mi supervisora Elena me dio la dirección esa mañana temprano. Colonia Doctores, una casa de 2 pisos que había estado vacía por 8 meses. Me entregó las llaves y una lista de verificación básica.
revisar daños estructurales, documentar cualquier vandalismo, limpiar la basura visible. Solo toma fotos de todo, me dijo mientras me subía a la camioneta de la empresa. No toques nada eléctrico. Si ves cables expuestos o tuberías rotas, márcalo en el reporte y sal de ahí. La casa estaba en una calle tranquila con varios lotes baldíos. 2 pisos, estuco amarillo descolorido, ventanas con tablones de madera clavados desde afuera. El jardín delantero era pura tierra seca con algunas hierbas muertas. Una reja de metal oxidado rodeaba la propiedad. Abrí la puerta principal con la llave maestra. El interior estaba completamente vacío, sin muebles ni decoraciones. Las paredes tenían manchas de humedad y algunos agujeros pequeños, pero lo que me llamó la atención inmediatamente fue la arena. Había arena fina esparcida por todo el piso de la sala, como si alguien hubiera estado trayendo cubetas desde la playa. Revisé las ventanas. Todas estaban bien selladas con los tablones clavados desde afuera. No había manera de que entrara viento, pero la arena seguía ahí, formando pequeños montículos cerca de las esquinas. Saqué mi teléfono y tomé fotos de los pisos. Elena había sido clara sobre documentar todo. Caminé hacia la cocina y encontré más arena acumulada debajo del fregadero. Los gabinetes estaban abiertos y vacíos, pero había arena hasta en los estantes superiores. «Qué raro», murmuré mientras tomaba más fotos. Subí las escaleras hacia el segundo piso. Cada escalón crujía bajo mis pies. Había 3 recámaras y un baño. En la recámara principal encontré algo que me hizo detenerme. Había huellas en la arena del piso, huellas de pies descalzos, pero eran demasiado pequeñas para ser de un adulto, como de un niño de unos 8 años. Las huellas iban desde la ventana hasta el closet y de regreso a la ventana. Un patrón repetitivo, como si alguien hubiera estado caminando de un lado a otro durante horas. Tomé fotos desde diferentes ángulos. En el closet había más arena, pero también algo más. Pequeños dibujos hechos con el dedo en la arena del piso, círculos y líneas rectas, como si fuera algún tipo de escritura primitiva. Los dibujos estaban frescos. La arena no se había asentado todavía. Bajé las escaleras rápidamente y revisé mi lista. Tenía que verificar el sótano antes de terminar. La puerta del sótano estaba en la cocina, una puerta de madera pesada con una cerradura vieja. La llave maestra funcionó después de forcejear un poco. Los escalones del sótano eran de concreto y no había luz eléctrica. Usé la linterna de mi teléfono para bajar. El sótano era pequeño, tal vez 4 metros por 6 metros. Había arena por todas partes, pero aquí era diferente. La arena formaba patrones geométricos perfectos en el piso, triángulos, cuadrados, círculos concéntricos, como si alguien hubiera estado trabajando con mucho cuidado para crear estos diseños. En el centro del sótano había un montículo de arena más alto que los demás, como de medio metro de altura. Tenía forma cónica perfecta. Alrededor del montículo había pequeños objetos enterrados parcialmente en la arena. Me acerqué con la linterna. Eran juguetes, carritos de plástico, muñecas pequeñas, bloques de construcción. Todos estaban cubiertos de arena, pero se veían relativamente nuevos. No tenían el aspecto de haber estado abandonados por meses. Tomé fotos de todo. Mi teléfono marcaba las 11:23 am. Llevaba 1 hora en la casa y todavía tenía que revisar el patio trasero. Subí del sótano y salí por la puerta de atrás. El patio era pequeño, rodeado por una barda de bloques de concreto de 2 metros de altura. Había un árbol seco en el centro y más arena esparcida por el suelo. Pero aquí la arena formaba un camino definido desde la puerta trasera hasta el árbol. Me acerqué al árbol y vi que alguien había cavado un hoyo pequeño entre las raíces. El hoyo tenía unos 30 centímetros de profundidad y estaba lleno de arena húmeda. La arena estaba oscura, como si hubiera estado mezclada con agua recientemente. Dentro del hoyo había más juguetes enterrados, una pelota roja, algunos animales de plástico, un libro infantil con las páginas hinchadas por la humedad. Tomé fotos y revisé la hora otra vez. Las 11:45 am. Regresé a la casa para terminar mi inspección.
Tenía que revisar los baños y documentar cualquier daño en las tuberías. El baño del primer piso estaba en condiciones normales, solo algunas manchas de óxido en el lavabo. Pero cuando subí al baño del segundo piso, encontré algo que me hizo detenerme en seco. La tina estaba llena de arena húmeda. No solo un poco de arena, sino completamente llena hasta el borde. La arena estaba tan húmeda que parecía lodo espeso. Había un olor extraño también, como a tierra mojada mezclada con algo dulce. En la superficie de la arena había más dibujos hechos con el dedo, pero estos eran diferentes. Parecían letras, aunque no podía identificar el idioma. Las líneas eran precisas y deliberadas. Tomé fotos desde todos los ángulos posibles. Mi teléfono empezaba a quedarse sin espacio de almacenamiento por todas las fotos. Revisé la lista de Elena otra vez. Había completado todo excepto verificar que todas las ventanas estuvieran bien aseguradas desde adentro. Fui recámara por recámara revisando las ventanas. Todas tenían los tablones clavados firmemente desde afuera, pero desde adentro pude ver pequeñas grietas entre la madera y el marco. Las grietas eran demasiado pequeñas para que pasara una persona, pero tal vez suficientes para que entrara arena si hubiera viento fuerte. Pero no había viento. El día estaba completamente calmado. En la última recámara encontré algo más. Había palabras escritas en la arena del piso, pero en español esta vez. Las palabras decían, "No te vayas", en letras grandes y claras. La escritura se veía fresca, como si alguien la hubiera hecho recientemente. Sentí un escalofrío y tomé fotos rápidamente. Revisé la hora. Las 12:15. Había estado en la casa por casi 2 horas. Necesitaba terminar e irme. Bajé a la sala para hacer una última revisión. Fue entonces cuando noté que había más arena en el piso que cuando llegué. Los montículos cerca de las esquinas eran más grandes ahora, como si alguien hubiera estado agregando arena mientras yo estaba en el segundo piso. Caminé hacia la puerta principal, pero me detuve cuando vi nuevas huellas en la arena. Estas eran diferentes a las que había visto arriba. Eran más grandes, como de un adulto, y llevaban desde la escalera hasta donde yo estaba parado. Las huellas estaban húmedas, dejando marcas oscuras en la arena seca. Seguí las huellas con los ojos. Iban desde las escaleras, pasaban por la sala, entraban a la cocina y desaparecían en la puerta del sótano, como si alguien hubiera bajado al sótano mientras yo estaba arriba. Mi corazón empezó a latir más rápido. Saqué mi teléfono y llamé a Elena. ¿Ya terminaste?, preguntó cuando contestó. Elena, se supone que hay alguien más en esta casa. ¿Otro trabajador o inspector? No, solo tú. ¿Por qué? Hay huellas frescas por toda la casa y arena que sigue apareciendo. Elena se quedó callada por unos segundos. Sal de ahí ahora. Voy para allá. Pero no he terminado la inspección. No me importa. Sal de la casa y espérame en la camioneta. Colgó el teléfono. Caminé hacia la puerta principal, pero cuando llegué ahí, la puerta estaba cerrada con llave. Traté de abrirla con la llave maestra, pero no funcionaba. La cerradura parecía estar trabada desde adentro. Probé la puerta trasera. También estaba cerrada. La llave no entraba en la cerradura, como si alguien hubiera puesto pegamento adentro. Regresé a la sala y revisé las ventanas otra vez. Los tablones seguían firmemente clavados desde afuera. No había manera de salir por ahí. Fue entonces cuando escuché los pasos arriba. Pasos lentos y deliberados caminando de una recámara a otra. Los mismos pasos que había estado siguiendo en la arena. Me quedé completamente inmóvil escuchando. Los pasos se detuvieron directamente arriba de donde yo estaba parada. Luego escuché un sonido como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso. Caminé silenciosamente hacia la cocina y probé la puerta del sótano. Estaba abierta. Tal vez había otra salida por ahí. Bajé las escaleras con mi teléfono como linterna. El sótano se veía diferente ahora. Los patrones de arena habían cambiado. Los diseños geométricos que había visto antes estaban borrados, reemplazados por un solo mensaje escrito en letras grandes. Quédate conmigo. El montículo cónico en el centro era más alto ahora, casi llegaba al techo, y había algo enterrado en la punta.
Parecía una mano pequeña sobresaliendo de la arena. No era una mano de verdad, era de plástico, como de una muñeca. Pero en la oscuridad del sótano, con solo la luz de mi teléfono, se veía demasiado real. Los pasos de arriba se hicieron más fuertes. Alguien estaba bajando las escaleras principales. Escuché cada escalón crujir bajo el peso de la persona. Busqué desesperadamente otra salida en el sótano. En la pared del fondo había una ventana pequeña a nivel del suelo. Estaba cubierta de arena desde afuera, pero tal vez podía romper el vidrio. Agarré uno de los juguetes del montículo, un carrito de metal pesado, y golpeé la ventana. El vidrio se rompió en el tercer golpe. Limpié los pedazos del marco y me arrastré hacia afuera. Salí a un espacio estrecho entre la casa y la barda del vecino. Estaba cubierta de arena hasta las rodillas. Me arrastré por el espacio hasta llegar al frente de la casa. La camioneta de Elena estaba estacionada en la calle. Ella estaba parada junto al vehículo con su teléfono en la mano. ¿Qué pasó?, preguntó cuando me vio salir cubierta de arena. Las puertas se trabaron. Había alguien más adentro. Elena miró hacia la casa. ¿Viste a alguien? No, pero escuché pasos. Y había mensajes escritos en la arena. Elena abrió la puerta de la camioneta. «Súbete. Vamos a reportar esto a la policía». Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera hacia la casa. En una de las ventanas del segundo piso, donde estaban los tablones clavados, vi arena cayendo lentamente como si alguien la estuviera vertiendo desde adentro. Elena manejó en silencio hasta la estación de policía. Cuando llegamos, me ayudó a limpiar la arena de mi ropa y cabello. ¿Habías estado en esa casa antes?, le pregunté. No, era la primera inspección. El propietario la compró en una subasta el mes pasado. ¿Sabes por qué estuvo vacía tanto tiempo? Elena negó con la cabeza. Solo sé que la familia anterior se mudó de repente. Dejaron todo y nunca regresaron. Dimos nuestro reporte a la policía. El oficial tomó notas de todo lo que había visto, pero no parecía muy preocupado. Dijo que probablemente era un vagabundo que había encontrado la manera de entrar y salir sin ser detectado. Pasa más seguido de lo que cree, nos dijo. Casas abandonadas atraen a gente que no tiene dónde quedarse. Pero eso no explicaba la arena. No explicaba los patrones perfectos en el sótano o los juguetes enterrados. No explicaba por qué las puertas se habían trabado desde adentro mientras yo estaba ahí. Elena me llevó de regreso a la oficina. Me pagó por el día completo aunque no había terminado la inspección. «Voy a mandar a un equipo completo mañana», me dijo, «con herramientas para forzar las puertas si es necesario». Nunca supe qué encontraron al día siguiente. Elena no me volvió a llamar para más trabajos, y cuando traté de contactarla una semana después, me dijeron que ya no trabajaba para la empresa. Pasé por la casa en Colonia Doctores un mes más tarde. Tenía una cerca nueva alrededor de la propiedad y un letrero que decía «Propiedad privada, no pasar». Pero pude ver que las ventanas del segundo piso ya no tenían tablones, y había arena acumulándose contra la puerta principal, como si siguiera saliendo de adentro de la casa. Historia 5. Mi amiga Gabriela me consiguió el trabajo. Necesitaba dinero mientras mi pequeño negocio de repostería despegaba, y ella conocía a alguien que necesitaba una cuidadora nocturna para un rancho abandonado cerca de Saltillo, 15 kilómetros al norte de la ciudad, nada más. Vigilar la propiedad, asegurarme de que los vándalos no entraran a robar lo poco que quedaba. El rancho Los Nogales llevaba cerrado 3 años. El dueño anterior había muerto, y sus hijos vivían en Estados Unidos. No querían venderlo, pero tampoco querían que se deteriorara completamente. Gabriela me dijo que era trabajo fácil. Llegar a las 9 de la noche, revisar las instalaciones, quedarme hasta las 6 de la mañana. 2,000 pesos por semana. La primera noche llegué temprano para familiarizarme con el lugar. El rancho tenía una casa principal de 2 pisos, un establo y 3 casitas más pequeñas donde vivían los trabajadores. Todo estaba vacío. Las ventanas de la casa principal tenían tablas clavadas, pero las casitas estaban abiertas. Adentro quedaban algunos muebles viejos cubiertos de polvo. Me instalé en la cocina de la casa principal.
Tenía una mesa de madera maciza y una silla que todavía servía. Traje una lámpara de batería y algunos libros. El plan era simple: leer, caminar por la propiedad cada 2 horas, asegurarme de que todo estuviera en orden. Las primeras 3 semanas fueron tranquilas. Veía coyotes a lo lejos algunas noches, pero nunca se acercaban. El silencio era completo excepto por el viento entre los nogales secos. Me acostumbré al trabajo. Era mejor que servir mesas o limpiar oficinas. La 4ª semana empezó diferente. Llegué el lunes como siempre, pero cuando bajé del autobús en la carretera principal, escuché ladridos. No era inusual. Había perros callejeros por toda la zona, pero estos ladridos sonaban organizados, como si varios perros ladraran al mismo tiempo, desde diferentes direcciones. Caminé los 500 metros desde la carretera hasta el rancho. Los ladridos continuaron todo el camino. No podía ver a los perros en la oscuridad, pero sonaban cerca. Cuando llegué a la casa principal, pararon de repente. Esa noche hice mi primera ronda a las 11. Todo normal. La segunda ronda a la 1 de la mañana también. Pero cuando salí para la ronda de las 3, los ladridos empezaron otra vez. Esta vez pude ubicarlos mejor. Venían de las casitas abandonadas. Caminé hacia allá con mi lámpara. Los ladridos se hicieron más fuertes, pero cuando llegué a la primera casita, pararon. Alumbré adentro. Vacía. Fui a la segunda casita. También vacía. En la tercera encontré algo extraño. Había latas de comida para perro en el suelo. 6 latas abiertas, todavía con comida adentro. Estaban frescas. Alguien las había puesto ahí esa misma noche. Revisé las otras casitas otra vez. En la primera encontré un saco de croquetas para perro, medio vacío. En la segunda, varios platos de agua. Alguien estaba alimentando perros en el rancho, pero yo nunca había visto perros. Volví a la casa principal y llamé al número que Gabriela me había dado. Era el contacto del hijo del dueño. Sonó varias veces antes de que contestara. Bueno, habla Mónica, la cuidadora del rancho. Encontré comida para perros en las casitas. ¿Sabe usted si alguien más tiene acceso a la propiedad? ¿Comida para perros? No, nadie debería estar ahí. Mi papá no tenía perros. ¿Está segura de que es comida fresca? Sí, las latas estaban abiertas hace pocas horas. Qué raro. Voy a preguntar a mis hermanos si saben algo. Por mientras tenga cuidado. Colgó y me quedé pensando. Los ladridos habían sonado como de perros salvajes, no domésticos. Pero perros salvajes no abren latas de comida. El martes llegué con una linterna más potente. Los ladridos empezaron en cuanto bajé del autobús. Esta vez duraron más tiempo y sonaban más cerca de la carretera, como si me estuvieran siguiendo mientras caminaba al rancho. Durante mi ronda de las 11 encontré más comida, esta vez en el establo. Había un montón de croquetas esparcidas en el suelo y 3 platos de agua llenos. También encontré algo más, huellas de botas en la tierra suelta cerca de la puerta del establo. Las huellas eran frescas. Alguien había estado ahí esa noche, antes de que yo llegara. Las medí con mi mano. Eran más grandes que las mías, probablemente de hombre. Las seguí con la linterna, pero se perdían en el pasto seco. A las 3 de la mañana, durante mi segunda ronda, los ladridos empezaron otra vez, pero esta vez no venían de las casitas. Venían de afuera del rancho, desde la oscuridad que rodeaba la propiedad. Sonaban como un círculo de perros ladrando hacia el centro, hacia donde yo estaba. Me quedé parada en medio del patio, alumbrando hacia diferentes direcciones. No podía ver nada más allá de donde llegaba la luz de mi linterna. Los ladridos continuaron por 10 minutos exactos. Luego pararon todos al mismo tiempo. El miércoles llevé mi teléfono completamente cargado y decidí grabar los ladridos si volvían a empezar. También llevé una cámara desechable que tenía guardada. Esa noche encontré algo que me puso nerviosa. En la casa principal, en el cuarto que usaba como base, alguien había movido mi silla. La había dejado metida bajo la mesa, pero estaba separada como si alguien se hubiera sentado ahí. También faltaba uno de mis libros. Había traído 3 y solo quedaban 2 en la mesa.
Busqué por toda la casa, pero no lo encontré. Los ladridos empezaron más temprano esa noche. A las 10:30, apenas media hora después de que llegué, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Los ladridos duraron 5 minutos. Cuando paré la grabación y la reproduje, no se escuchaba nada, solo silencio. Intenté grabar otra vez cuando los ladridos volvieron a la 1 de la mañana. Misma cosa. La grabación estaba en silencio total. El jueves decidí esconderme y observar. En lugar de quedarme en la casa principal, me escondí en el establo con mi linterna apagada. Quería ver quién estaba poniendo la comida para perros. A las 10 llegó alguien. Escuché pasos en la grava afuera del establo. Pasos lentos, deliberados. Se detuvieron justo afuera de la puerta donde yo estaba escondida. Contuve la respiración. Los pasos rodearon el establo. Pude escuchar cuando la persona se detuvo en cada ventana, como si estuviera mirando adentro. Pero las ventanas estaban muy altas y yo estaba agachada detrás de un comedero viejo. Después de varios minutos, los pasos se alejaron hacia las casitas. Esperé otros 10 minutos antes de asomarme por la ventana. Vi una luz moviéndose entre las casitas, pero no pude distinguir quién la llevaba. Los ladridos empezaron a las 11, más fuertes que nunca. Esta vez duraron media hora. Venían de todas las direcciones, como si el rancho estuviera rodeado. Me quedé escondida en el establo hasta que pararon. Cuando salí a revisar las casitas, encontré comida fresca otra vez, pero también encontré mi libro perdido. Estaba abierto en el suelo de la segunda casita, en una página específica. Era un libro de cuentos mexicanos y estaba abierto en un cuento sobre perros fantasma que protegían tesoros enterrados. El viernes decidí confrontar la situación. Llegué al rancho con una linterna más potente y un silbato. Si había perros reales, el silbato los haría reaccionar diferente que si eran otra cosa. Durante mi ronda de las 11, encontré algo nuevo en la casa principal. En la cocina donde me sentaba, había un plato con comida para perros en mi silla. Comida fresca, como si alguien la hubiera puesto ahí mientras yo caminaba afuera. Eso me asustó. Significaba que alguien había estado dentro de la casa mientras yo hacía mi ronda. Alguien que sabía exactamente cuándo salía y cuánto tiempo me tardaba en volver. Saqué mi silbato y lo toqué 3 veces. Fuerte. No pasó nada. Esperé 5 minutos y lo volví a tocar. Silencio total. A medianoche, los ladridos empezaron otra vez. Esta vez soplé el silbato mientras ladraban. Los ladridos pararon inmediatamente. Esperé 1 minuto y volví a soplar. Los ladridos no regresaron. Eso me confirmó que no eran perros reales. Los perros reales habrían reaccionado al silbato ladrando más fuerte o corriendo hacia el sonido. Estos simplemente se callaron. A las 2 de la mañana escuché pasos en el techo de la casa principal. Pasos lentos, como si alguien caminara arriba de mí. Pero yo sabía que no había manera de subir al techo desde afuera. Las escaleras exteriores estaban destruidas. Los pasos se movían de un lado a otro, directamente arriba de donde yo estaba sentada. Cada vez que yo me movía, los pasos se movían también, siguiéndome desde arriba. Salí de la casa y alumbré el techo con mi linterna. No había nadie ahí, pero cuando volví a entrar, los pasos empezaron otra vez. Decidí irme temprano esa noche. Recogí mis cosas y caminé hacia la carretera. Los ladridos empezaron cuando salí del rancho, pero esta vez sonaban diferentes, más agresivos, como si estuvieran enojados porque me iba. Los ladridos me siguieron todo el camino a la carretera. Cuando llegué a la parada del autobús, pararon de repente. El autobús llegó 20 minutos después. El sábado hablé con Gabriela y le conté lo que había pasado. Ella me dijo que preguntaría con otras personas de la zona si sabían algo sobre el rancho. Me sugirió que fuera una noche más para estar segura de lo que había visto. Esa noche llevé una cámara de video que me prestó mi hermano. Era vieja pero funcionaba. Quería tener evidencia de lo que estaba pasando. Los ladridos empezaron antes de que llegara al rancho. Los escuché desde el autobús. Cuando bajé en la carretera, eran ensordecedores, como si hubiera 50 perros ladrando al mismo tiempo. Caminé al rancho con la cámara grabando.
Los ladridos continuaron todo el camino, pero cuando llegué a la casa principal y revisé la grabación, estaba en silencio, igual que con las grabaciones de audio del teléfono. Durante mi ronda de las 11 encontré algo que me heló la sangre. En el establo había un mensaje escrito en la tierra con un palo. Decía: «Los perros cuidan lo que es nuestro». Grabé el mensaje con la cámara. Cuando reproduje la grabación, la imagen estaba borrosa, como si hubiera interferencia. A medianoche, los ladridos empezaron otra vez. Esta vez venían de adentro de la casa principal. Sonaban como si hubiera perros en el cuarto de al lado, ladrando contra la pared que nos separaba. Abrí la puerta del cuarto de al lado. Estaba vacío, pero los ladridos continuaban, como si vinieran de las paredes mismas. Salí corriendo de la casa. Los ladridos me siguieron, pero ahora venían de arriba, como si hubiera perros en el techo, corriendo al mismo ritmo que yo. Corrí hacia la carretera sin mirar atrás. Los ladridos se hicieron más fuertes, más desesperados. Cuando llegué a la carretera, pararon completamente. Esperé el autobús de la mañana en lugar del nocturno. No quería estar ahí ni un minuto más. El lunes llamé al hijo del dueño y le dije que renunciaba. Le conté algunos detalles, pero no todo. Me dijo que entendía y que me pagaría la semana completa. Gabriela me preguntó qué había pasado realmente. Le dije que el lugar estaba embrujado, pero ella se rió. Pensó que estaba exagerando. 2 semanas después, Gabriela me llamó. Me dijo que había encontrado a alguien más para cuidar el rancho. Un hombre mayor que no le tenía miedo a nada. El hombre duró 3 noches. Gabriela me contó que había salido corriendo igual que yo, pero no quiso decirle qué había visto. Nunca supe qué era lo que estaba pasando en el rancho Los Nogales. Si eran perros reales entrenados para asustar a la gente, o si era algo más. Lo único que sé es que alguien o algo no quería que nadie estuviera ahí durante la noche. A veces manejo por esa carretera cuando voy a visitar a mi familia en Ramos Arizpe. Siempre miro hacia el rancho cuando paso. Está igual de abandonado que antes. Pero nunca he vuelto a escuchar los ladridos desde la carretera. La última vez que pasé por ahí, hace 2 meses, vi luces moviéndose entre las casitas abandonadas. Eran casi las 10 de la noche. Las mismas luces que había visto aquella noche cuando me escondí en el establo. No paré a investigar. Aceleré y seguí manejando. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Historia 6. Mi amiga Carla me había dicho que necesitaba alejarme de todo por un tiempo. Había estado trabajando demasiado en la oficina de contabilidad y necesitaba unas vacaciones. Me sugirió explorar las haciendas abandonadas cerca de Zacatecas. Dijo que había algo mágico en esos lugares olvidados. Llegué a Zacatecas un martes por la tarde. Renté un carro pequeño y manejé hacia las afueras de la ciudad. El GPS me llevó por caminos de tierra que se volvían más angostos con cada kilómetro. Había estado manejando por casi 1 hora cuando vi las primeras señales de que alguien me seguía. Un pick-up azul marino había aparecido en mi espejo retrovisor hace unos 20 minutos. Al principio no le presté atención, pero cuando tomé 3 curvas diferentes y el pick-up siguió ahí, manteniendo exactamente la misma distancia, empecé a preocuparme. Reduje la velocidad. El pick-up también redujo la velocidad. Aceleré un poco. El pick-up aceleró también. Decidí parar en el siguiente pueblo para ver qué pasaba. Era un lugar pequeño con tal vez 30 casas y una tienda. Me estacioné frente a la tienda y esperé. El pick-up pasó de largo sin detenerse. No pude ver bien al conductor por los vidrios polarizados. Entré a la tienda a comprar agua. El señor detrás del mostrador era mayor, tal vez de 60 años, con bigote gris. ¿Anda perdida, señorita? No, estoy buscando la hacienda San Miguel. Me dijeron que está por aquí cerca. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso serio. Ah, esa hacienda. Sí, está a unos 10 kilómetros más adelante. Pero no debería ir sola, especialmente no de noche. ¿Por qué? Esa hacienda tiene historia. Mala historia. Hace años que nadie vive ahí, pero... Se detuvo y movió la cabeza. ¿Pero qué? La gente del pueblo dice cosas. Ruidos por las noches. Luces que se encienden y se apagan.
Las puertas de hierro forjado que se abren solas. ¿Puertas de hierro forjado? Sí, la entrada principal. Son puertas grandes, muy pesadas. Están oxidadas y deberían estar cerradas con candado, pero a veces se abren solas. Hacen un chirrido terrible. Le agradecí y compré el agua. Cuando salí, busqué el pick-up azul, pero no lo vi por ningún lado. Tal vez había sido mi imaginación. Seguí manejando hacia la hacienda. El camino se volvió más irregular y tuve que reducir la velocidad. Había baches profundos y piedras sueltas. A ambos lados crecía vegetación espesa, mezquite y nopal principalmente. Después de otros 15 minutos vi las puertas de hierro forjado. Eran exactamente como las había descrito el señor de la tienda. Grandes, negras, con diseños elaborados que ahora estaban cubiertos de óxido. Una cadena colgaba de una de las puertas, pero el candado había desaparecido hace tiempo. Las puertas estaban abiertas. Me estacioné afuera y caminé hacia la entrada. El aire estaba completamente en calma. No había ni una brisa. Pero cuando me acerqué a las puertas, una de ellas se movió lentamente y se cerró con un chirrido metálico que me hizo retroceder. Esperé unos segundos. Nada más pasó. Empujé la puerta para abrirla otra vez. Estaba pesada, pero se movió. El chirrido era peor de cerca. Un sonido agudo que parecía atravesar los huesos. La hacienda era más grande de lo que esperaba. El edificio principal tenía 2 pisos y un patio central. Las paredes eran de adobe y estaban agrietadas en varios lugares. Algunas ventanas todavía tenían vidrios rotos colgando de los marcos. Caminé por el patio central. Había una fuente en el medio, pero estaba seca y llena de hojas muertas. Las columnas que sostenían los arcos estaban cubiertas de enredaderas secas. Saqué mi teléfono para tomar fotos, pero no tenía señal. Eso era normal en lugares tan remotos. Exploré las habitaciones de la planta baja. La mayoría estaban vacías, excepto por algunos muebles viejos cubiertos de polvo. En una habitación encontré una mesa de madera con cajones. Los abrí, pero solo había papeles amarillentos que se deshacían al tocarlos. Cuando salí de esa habitación escuché un ruido arriba, como si alguien hubiera caminado por el piso de madera. Me quedé quieta y escuché. Silencio. Decidí subir a investigar. Las escaleras estaban en el lado oeste del patio. Eran de piedra y parecían sólidas. Subí despacio, poniendo cuidado donde pisaba. El segundo piso tenía un pasillo largo con habitaciones a ambos lados. La mayoría de las puertas estaban cerradas. Abrí la primera puerta a la izquierda. Era un cuarto pequeño con una ventana que daba al patio. No había nada adentro excepto telarañas. Cuando cerré la puerta escuché el ruido otra vez. Pasos. Definitivamente pasos. Venían del final del pasillo. Caminé hacia allá, tratando de no hacer ruido. El piso de madera crujía bajo mis pies, sin importar qué tan cuidadosa fuera. La última puerta del pasillo estaba entreabierta. La empujé lentamente. Era una habitación más grande que las otras. Tenía 2 ventanas y los restos de lo que había sido una cama. En la esquina había una silla de madera volteada. No había nadie, pero la silla no había estado volteada cuando miré por la rendija de la puerta. Estaba segura. Regresé al pasillo y bajé las escaleras rápidamente. Ya había visto suficiente. Era hora de irme. Cuando llegué al patio central, las puertas de hierro forjado estaban cerradas. Caminé hacia ellas y empujé. No se movieron. Empujé más fuerte. Nada. Busqué alrededor de las puertas algún mecanismo de cierre, pero no encontré nada. La cadena seguía colgando suelta. Traté de trepar la pared que rodeaba la propiedad, pero era demasiado alta y las piedras estaban flojas. Regresé a las puertas y las golpeé con las manos. «Oiga, ¿hay alguien aquí adentro?» Nadie respondió. Miré mi teléfono. Eran las 5:40 de la tarde. Todavía había luz, pero el sol se estaba poniendo. Decidí esperar. Tal vez alguien pasaría por el camino y me escucharía. Me senté en los escalones del edificio principal y saqué el agua que había comprado. Tenía sed y calor. Mientras bebía, escuché un motor a lo lejos. Se acercaba. Me levanté y corrí hacia las puertas. «Auxilio, estoy aquí adentro». El sonido del motor se detuvo justo afuera. Escuché una puerta de carro cerrarse. «¿Hay alguien ahí?»,
gritó una voz de hombre. Sí, las puertas están atoradas. ¿Cómo se llama? Mariana Vázquez. Vine a explorar y las puertas se cerraron solas. Hubo una pausa larga. Señorita Vázquez, voy a empujar las puertas desde afuera. Usted empuje desde adentro. Está bien. Puse las manos contra la puerta derecha y empujé con todas mis fuerzas. Escuché al hombre empujando del otro lado. Las puertas no se movieron. No funciona, gritó el hombre. Voy a buscar algo para hacer palanca. Escuché sus pasos alejándose. Después de unos minutos regresó. Encontré una barra de hierro. Voy a tratar de meter la punta entre las puertas. Escuché ruidos metálicos, como si estuviera golpeando algo. Ya casi, gritó. Hubo un ruido fuerte, como metal raspando contra metal, y la puerta derecha se abrió unos centímetros. Metí los dedos en la abertura y jalé. La puerta se abrió lo suficiente para que pudiera salir. El hombre que me había ayudado tenía unos 40 años. Llevaba una camisa de trabajo y botas. Su pick-up era azul marino. Era el mismo pick-up que me había estado siguiendo. Gracias, le dije, tratando de mantener la voz normal. No hay problema. ¿Su carro está funcionando bien? Sí, está bien. Mejor vámonos. Este lugar no es seguro de noche. Caminé hacia mi carro, manteniendo distancia de él. Subí rápidamente y cerré las puertas con seguro. El hombre se quedó parado junto a las puertas de hierro forjado, viéndome. Arranqué el motor y di vuelta. En el espejo retrovisor lo vi empujar las puertas hasta cerrarlas completamente. Manejé tan rápido como me permitía el camino de tierra. Cada vez que miraba el espejo, esperaba ver los faros del pick-up azul siguiéndome, pero no aparecieron. Llegué a la carretera principal cuando ya estaba oscuro. Mis manos temblaban en el volante. No sabía si el hombre realmente me había ayudado o si había estado esperando a que oscureciera para algo más. No sabía por qué las puertas se habían cerrado solas o por qué había escuchado pasos en el segundo piso. Manejé directo a mi hotel en Zacatecas sin parar. Al día siguiente pregunté en la recepción sobre la Hacienda San Miguel. La recepcionista me dijo que había estado abandonada por más de 30 años, desde que la familia dueña se mudó a la ciudad. ¿Hay algún cuidador o alguien que vaya ahí regularmente? No que yo sepa. ¿Por qué pregunta? Simple curiosidad. No le conté lo que había pasado. Esa tarde manejé de regreso hacia la Ciudad de México. Cuando pasé por el pueblo donde había comprado agua, me detuve otra vez en la misma tienda. El señor del bigote gris estaba ahí. ¿Fue a la hacienda?, me preguntó. Sí. ¿Y qué tal? Las puertas de hierro forjado se cerraron solas. Tal como usted dijo. Él asintió lentamente. Siempre pasa lo mismo. La gente va a explorar y las puertas se cierran. Algunos logran salir, otros... ¿Otros qué? Otros no regresan a preguntar. Compré otro agua y me fui. En el camino de regreso a la carretera principal, vi el pick-up azul estacionado junto a una casa pequeña. El hombre estaba en el patio, regando unas plantas. Cuando me vio pasar, levantó la mano y me saludó. No le regresé el saludo. Todavía no entiendo qué pasó en esa hacienda. No sé si las puertas se cerraron por algún mecanismo que no vi, o si alguien las cerró desde afuera. No sé si los pasos que escuché en el segundo piso eran reales o mi imaginación. Lo que sí sé es que el hombre del pick-up azul sabía exactamente dónde encontrarme cuando necesité ayuda. El chirrido de las puertas de hierro forjado todavía me despierta algunas noches. Historia 7. La empresa donde trabajaba cerró en enero. Después de 3 meses enviando currículum sin respuesta, acepté lo primero que encontré: documentar propiedades abandonadas para una compañía de bienes raíces en Guanajuato. El trabajo consistía en fotografiar el estado de las casas, medir las habitaciones y anotar cualquier daño estructural. Pagaban por casa completada, no por hora. Mi supervisor me envió la dirección por mensaje: Casa de la familia Salgado, calle Insurgentes 247. Familia se mudó hace 2 años, escribió. Necesitamos fotos del interior y exterior, más un reporte básico del estado. La casa estaba en un barrio que conocía vagamente, cerca del centro histórico, pero en una zona más tranquila. Llegué un martes por la mañana con mi cámara, libreta y cinta métrica.
La casa era de 2 pisos, pintada de amarillo descolorido con marcos de ventanas azules. Una reja de hierro rodeaba el pequeño jardín delantero, donde las hierbas habían crecido hasta la altura de las rodillas. La puerta principal tenía un candado nuevo, pero mi supervisor me había dado la llave. Al abrir la puerta, el aire olía a humedad y algo dulzón que no pude identificar. Encendí la linterna de mi teléfono, aunque había luz natural entrando por las ventanas. El suelo del recibidor estaba cubierto de baldosas rotas que crujían bajo mis pies. Cada paso producía un sonido seco, como si las baldosas estuvieran completamente sueltas de la base de cemento. Comencé por la sala principal. Las paredes tenían manchas de humedad en forma de mapas irregulares y varios agujeros pequeños que parecían hechos por clavos. Tomé fotos desde diferentes ángulos y anoté las dimensiones. 4 metros por 5 metros aproximadamente. Las baldosas rotas cubrían todo el suelo, haciendo que caminar fuera incómodo y ruidoso. En la cocina encontré los gabinetes abiertos y vacíos, excepto por una taza de café que alguien había dejado en el fregadero. La taza tenía restos secos de café en el fondo, como si hubiera estado ahí durante semanas. Me pareció extraño que la familia hubiera dejado algo así, pero anoté la observación y continué. Subí al segundo piso, donde las baldosas rotas seguían crujiendo con cada paso. Había 3 habitaciones, 2 dormitorios y un baño. En el dormitorio principal, las cortinas estaban cerradas, pero dejaban pasar suficiente luz para trabajar. Mientras medía la habitación, escuché un sonido desde abajo, como si alguien hubiera caminado sobre las baldosas del recibidor. Me quedé inmóvil durante unos segundos, escuchando. Las baldosas hacían tanto ruido que era imposible que alguien caminara por la casa sin que yo lo oyera, pero no escuché nada más. Pensé que tal vez había sido el viento moviendo algo, o que las baldosas se habían asentado por mi propio peso al caminar arriba. Terminé de fotografiar el dormitorio principal y pasé al segundo dormitorio. Esta habitación era más pequeña, probablemente para un niño. Había marcas en la pared donde habían estado pegados pósters o dibujos. Mientras tomaba fotos de las manchas de humedad en el techo, volví a escuchar pasos abajo. Esta vez fueron claramente pasos, el sonido distintivo de alguien caminando sobre las baldosas rotas. Dejé la cámara en el suelo y me acerqué a la ventana que daba a la calle. No vi ningún carro nuevo, ni a nadie cerca de la casa. La reja del jardín seguía cerrada. Bajé las escaleras despacio, tratando de hacer el menor ruido posible, pero las baldosas crujían de todas formas. ¿Hay alguien ahí?, grité cuando llegué al recibidor. Mi voz sonó extraña en el espacio vacío. No hubo respuesta. Revisé la sala, la cocina y un pequeño cuarto de lavado que había junto a la cocina. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café seguía en el fregadero. Las cortinas no se habían movido. Pero cuando regresé al recibidor, noté algo que no había visto antes. Huellas de zapatos en el polvo del suelo, además de las mías. Las huellas eran más grandes que las mías y parecían frescas. Seguían un patrón desde la puerta principal hasta la sala, luego hacia la cocina. Tomé fotos de las huellas con mi cámara, usando el flash para capturar los detalles. Las huellas tenían un patrón de suela que no reconocí, con líneas diagonales cruzadas. Llamé a mi supervisor. ¿Alguien más tiene llave de esta casa?, le pregunté. No que yo sepa, respondió. ¿Por qué? Hay huellas frescas adentro y escuché pasos. Tal vez el dueño pasó a revisar algo. No te preocupes, solo termina el trabajo. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Decidí terminar rápido y salir de ahí. Subí de nuevo al segundo piso para completar las fotos del baño. El baño era pequeño, con azulejos blancos agrietados y una ventana que daba al patio trasero. Mientras fotografiaba las grietas en la pared, escuché que se abría y se cerraba una puerta abajo. Esta vez no había duda. Alguien había entrado a la casa. Guardé la cámara en mi mochila y bajé las escaleras lo más silenciosamente posible. Las baldosas crujían con cada paso, pero traté de pisar en los bordes donde parecían más estables. Cuando llegué al recibidor, la puerta principal estaba abierta. Yo estaba segura de haberla cerrado después de entrar. «Hola», grité otra vez.
Soy de la compañía de bienes raíces. Tengo permiso para estar aquí. Escuché pasos en la cocina, lentos y deliberados. Alguien caminaba de un lado a otro, haciendo que las baldosas crujieran en un ritmo constante. Los pasos se detuvieron cuando grité. Saqué mi teléfono para llamar a la policía, pero no tenía señal. La pantalla mostraba "sin servicio" en la esquina superior. Intenté moverme hacia la puerta, pero los pasos en la cocina se reanudaron, ahora dirigiéndose hacia donde yo estaba. Corrí hacia la puerta principal. Las baldosas crujían violentamente bajo mis pies mientras atravesaba el recibidor. Detrás de mí, escuché que alguien corría también, sus pasos haciendo eco en toda la casa. No me detuve para mirar atrás. Salí de la casa y cerré la reja del jardín detrás de mí. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves del carro. Cuando finalmente logré abrir la puerta del conductor, miré hacia la casa. Vi una figura parada en la ventana del dormitorio principal, pero no pude distinguir detalles desde esa distancia. Arranqué el carro y me alejé de la calle Insurgentes. No paré hasta llegar a una gasolinera a 10 cuadras de distancia. Ahí recuperé la señal del teléfono y llamé a mi supervisor para reportar lo que había pasado. Probablemente era el dueño, me dijo, o alguien de la familia que fue a buscar algo. No es tu problema. Pero me persiguió cuando traté de irme. ¿Te lastimó? No, pero... Entonces no hay problema. ¿Terminaste las fotos? Revisé mi cámara. Tenía fotos de todas las habitaciones excepto del baño del segundo piso. Casi todas, le dije. Suficiente. Te pagaré por la casa completa de todas formas. Esa noche revisé las fotos en mi computadora. En la mayoría se veían normales. Paredes dañadas, manchas de humedad, baldosas rotas. Pero en una de las fotos de la sala principal, tomada desde la entrada, se veía algo extraño en el fondo. Una sombra junto a la ventana que no recordaba haber visto cuando tomé la foto. Amplié la imagen en la pantalla. La sombra tenía forma humana, pero estaba borrosa, como si la persona se hubiera movido justo cuando disparé la cámara. No pude determinar si era hombre o mujer, ni qué edad tenía. Solo era una figura oscura parada junto a la ventana. Busqué información sobre la familia Salgado en internet, pero no encontré nada útil. Solo un artículo breve en el periódico local sobre la venta de varias propiedades en esa zona, mencionando que las familias se habían mudado por razones económicas. Al día siguiente mi supervisor me envió la dirección de otra casa abandonada. Esta vez pregunté si podía llevar a alguien conmigo, pero me dijo que el presupuesto no alcanzaba para pagar a 2 personas. Además, agregó, la mayoría de estas casas están completamente vacías. No vas a tener problemas. No volví a la casa de la familia Salgado. Completé otros 5 trabajos similares esa semana, todos sin incidentes. Las casas estaban realmente vacías, como había dicho mi supervisor, pero ninguna tenía baldosas rotas que crujieran con cada paso, ni tazas de café olvidadas en el fregadero. Todavía tengo la foto con la sombra guardada en mi computadora. A veces la miro e intento recordar si vi a alguien en esa posición cuando estaba en la sala, pero mi memoria de ese momento no es clara. Lo único que recuerdo con certeza son los pasos sobre las baldosas rotas y el sonido de la puerta abriéndose cuando yo estaba arriba. La compañía de bienes raíces cerró 2 meses después. Mi supervisor me dijo que habían vendido todas las propiedades de su lista, incluyendo la casa de la calle Insurgentes. No sé quién la compró, ni si hicieron algo con las baldosas rotas que cubrían todos los pisos. Paso por esa calle a veces cuando voy al centro de Guanajuato. La casa sigue pintada de amarillo descolorido, pero ahora tiene cortinas nuevas en las ventanas. El jardín está cortado y limpio. Parece que alguien vive ahí otra vez, pero cuando camino por la banqueta, todavía puedo escuchar el sonido de las baldosas crujiendo bajo mis pies. Si te han gustado las historias, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los nuevos vídeos. Hasta pronto.